Lord. Gloria a Dios. Isn't he wonderful? ¿Que acaso el Señor no es maravilloso? It's good to be on time. Es bueno llegar a tiempo. Praise the Lord. And Gloria a glad to be Dios. on time. Este mensaje fue predicado el día 26 de febrero del año 2023 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Cómo Dios es manifestado en nosotros? Parte 6. Heavenly Father, Padre Celestial, wonderful day. gracias por este precioso día. Thank you for your goodness and mercy. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Thank you for the testimonies of your children. Gracias, Señor, por los testimonios de tus hijos. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad, Where two or three are gathered together in your name, there you are in the porque donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, allí estarás tú, midst. en medio de ellos. Father, as we look into the Word of God once again, we just pray that you would inspire this mind. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pido que tú inspires esta mente, Say something that's accurate que pueda decir algo que sea correcto, and bring honor to Jesus Christ. que le dé honra, honor al Señor Jesucristo. Father, we just commit this time to you, asking you to be merciful. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, te pedimos que seas misericordioso, Look upon us with favor this day in Jesus que nos mires con tu favor en este día. Christ's name. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. Good to be in the house of the Lord again. Es bueno estar en la casa del Señor una vez más. We started a subject a while back, Comenzamos con un tema tiempo atrás, how God is manifested in us. cómo Dios es manifestado en nosotros. Basically, what I am saying is Básicamente lo que estoy diciendo when you receive the Word of God for your day, es que cuando usted recibe la palabra de Dios para su día, the fresh Word of God, the fresh will of God, la palabra fresca de Dios, la voluntad fresca de Dios, and that you embrace that, you dress yourself in it, y usted la abraza, usted se reviste de ella, your life is motivated by it, y su vida comienza a ser motivada por ella. that is how God is manifested in us. Así es como Dios es manifestado en nosotros. And that's kind of where my thought is, Ahí es donde mi mente se encuentra el día de hoy, mis pensamientos, and we'll try to continue with that. y vamos a tratar de continuar con eso. There's different things that we've said over time, Hay varias cosas que hemos dicho en diferentes ocasiones. what I speak, what I believe, Lo que yo hablo, lo que yo creo, is a revelation of who and what I am. es una revelación de quién y qué soy yo. And that plays itself out in the negative. I said Y eso también se comprueba en lo negativo. the last time, Así como les dije la última vez. I do not know who is a tare, Yo no sé quién es una cizaña, but I know what they're saying. pero sí sé lo que ellos están diciendo. And I like to add something to that. Y me gustaría agregar algo más ahí. I know what they're not saying as well. También sé lo que no están diciendo. How many understand how I'm saying that? ¿Cuántos entienden de qué manera estoy diciendo eso?
What comes out of your mouth exposes both the negative and the positive. Lo que sale de su boca expone lo positivo y lo negativo. No one controls that. Nadie puede controlar eso. So that's kind of where my mind is and where my thoughts are. Ahí es donde se encuentran mis pensamientos enfocados. I can't get over how many times in reading the scriptures just in an innocent way, No puedo dejar de pensar cuántas veces al leer las escrituras de una manera inocente, Jesus will say certain wonderful things. Jesús decía ciertas cosas maravillosas. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. I am the light. And Yo soy la luz. all of those things. Y todas In the esas very cosas. next verse, he'll point out the negative. Pero en el siguiente versículo él les apuntaba hacia lo negativo. Beware of wolves in sheep's clothing. Tengan cuidado de esos lobos vestidos de ovejas. In the same parable. Él dijo eso en la misma parábola. So, the righteous and the unrighteous kind of run side by side. Los justos y los injustos siempre están en paralelo. A good man out of the good treasure of his heart brings forth that which is good. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. Un hombre malo del tesoro de su corazón saca cosas malas. And what we have to realize, if we're looking at the scriptures the way they're recorded, Ahora, debemos de entender algo. Si estamos viendo las escrituras de la manera que ellas fueron escritas, is there's not one in the body of the Christ and the other way over in the world somewhere. es que el positivo no está en el cuerpo de Cristo y luego el negativo está en algún lugar allá en el mundo, Organized crime. cometiendo un crimen organizado. They're both in the citizenship of the body of Christ. Ambos son individuos ciudadanos del cuerpo de Cristo. And God has a way that he deals with that. Y Dios tiene una manera de lidiar con eso. And just as a place to start, let's go to Exodus. Y solamente para que comencemos, quiero que vayamos allá al libro de Éxodo. Exodus 17. Éxodo 17. Just pick it up in verse 4. Vamos a Exodus comenzar en el versículo 4. 17, verse 4. Moses was the guy. Moses was the voice Moisés era el hombre, él era esa voz that brought the children of Israel que sacó a los hijos de Israel out of Egypt fuera de Egipto into the promise, potentially into the promised land. y los llevó potencialmente a la tierra prometida. And you would think the will of God would be embraced and Ahora, usted pensaría que en aquel tiempo la palabra de Dios iba a ser aceptada everything would be wonderful. y que todo iba a ser maravilloso. But when you look at how everything transpired, Pero si vemos a todo lo que sucedió, it was a fight. allí hubo una pelea. Verse 4, and Moses cried unto the Lord, Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, like we've done many times, así como nosotros lo hemos hecho muchas veces, saying, what shall I do unto this people? ¿qué haré con este pueblo? They be almost ready to stone me. De aquí a un poco me apedrearán. People that supposedly in the will of God coming out of Egypt, Personas que supuestamente se encontraban dentro de la voluntad de Dios, que acababan de salir de Egipto and moving forward supposedly in the will of God. y que supuestamente estaban avanzando dentro de la voluntad de Dios.
And the Lord said unto Moses, Go on before the people, Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, and take with thee of the elders of Israel, y toma contigo de los ancianos de Israel, and thy rod, y toma también en tu mano tu vara, wherewith thou smotest the river, con que golpearás el río, y ve, con que golpeaste el río. thine hand, and go. Behold, I will stand before thee He aquí que yo estaré delante de ti, there upon the rock of Horeb, allí sobre la peña de Horeb, and thou shalt smite the rock, y golpearás la peña, and there shall come water out of it, y saldrán de ella aguas, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. And we can look at that, and that's a wonderful happening. Ahora podemos ver esto, sabemos que esta fue una ocasión maravillosa. They needed water. Ellos necesitaban agua, God got water out of the rock. y Dios les dio agua afuera de esa roca, salió de esa roca. That rod of Aaron was used at different times, but what my Y esa vara de Aarón fue usada en diferentes ocasiones. mind was looking at is Pero el enfoque que yo tenía en cuanto a esto there is no virtue in the rod. es que no había ningún poder en esa vara. There's nothing in the rod. No hay nada en esa vara. But when you attach that to the will and the plan of God, it's unstoppable. Pero cuando usted junta eso con el plan y la voluntad de Dios, entonces no hay nada que lo pueda parar. It can accomplish something that is mind-blowing. Eso puede llegar a cumplir algo que sea totalmente sorprendente. And where my mind goes is that when the will and the plan of God is on ground, Ahora, mi enfoque es que cuando el plan y la voluntad de Dios se encuentran aquí en la tierra, it's impossible to stop it. es imposible pararlos. The universe is behind it. El universo entero está detrás de eso. The angelic beings are behind it. Esos seres angelicales están detrás de todo eso. It's not possible to stop it. No es posible parar el plan de Dios. God does not change his mind. Ahora, Dios no cambia su mente. In order for you to change God's mind, you would have had been back there trillions of years ago. Para que usted pudiera cambiar la mente de Dios, usted debería de haber estado ahí atrás, trillones de años atrás. Because known to God are all his works from before the foundation. That is Porque a Dios le son conocidas todas sus obras, aún desde la fundación del mundo. set. The universe is set. El universo ya ha sido establecido, su plan ha sido establecido, God don't change his mind. y Dios no va a cambiar su mente. He has the luxury of foreknowledge. Él se da el lujo de tener el preconocimiento. Just read that a little further. Vamos a leer un poco más. Verse 9. Versículo 9. And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out fight with Amalek. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up on the top of the hill. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. And when you Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. read that, again, there's no virtue in the act.
Y si leemos esto otra vez les digo, no hay ningún poder en el acto que él estaba realizando. There's no virtue in the rod. No había ningún poder en esa vara. The virtue and the power is in the will of God. El poder y la virtud se encontraban en la voluntad de It Dios. was God's will that Amalek be destroyed. When you read down to it, Porque era la voluntad de Dios que Amalek fuera destruido. Ahora, si usted continúa leyendo, verse 14, ahí en el versículo 14, and the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out of the remembrance of Amalek from under heaven. y dijo Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. So that was the mind of God, that was the will of God in this set of circumstances. Esa era la mente de Dios, esa era la voluntad de Dios durante estas circunstancias. And men are involved. Y sí, los hombres están envueltos. The rod is involved. La vara estaba envuelta ahí. The lifting up the hand is involved. El levantar las manos era algo que estaba envuelto en todo eso. So let us go to 2 Timothy. Ahora vayamos a segunda de Timoteo. 2 Timothy. Segunda de New Timoteo Testament. se encuentra en el Nuevo Testamento. Second Timothy chapter 3. A segunda de Timoteo, capítulo 3. And I won't read the part, in the last days perilous times shall come. Y no voy a leer esa parte donde dice que en los últimos días tiempos peligrosos vendrían. Talks about men being lovers of their own selves and Allí está hablando de que los hombres serían amadores de sí mismos. covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. Dice avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Traitors, heady, high-minded, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. and Paul pretty well covers every evil attribute Yo creo que aquí Pablo cubrió casi cada atributo de maldad que pudiera alguien tener that man could ever display in that little writing there. en estos pequeños párrafos que él escribió aquí. But verse 5 says, Pero mira el versículo 5 lo que dice, having a form of godliness, que tendrán apariencia de piedad, but denying the power thereof. pero negarán la eficacia de ella. And he's saying to Timothy, from such turn away. Y él está diciendo a Timoteo, a estos evita. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. And in Paul's day, that was probably manifested in a certain measure. Yo creo que esto se manifestó durante el tiempo de Pablo hasta cierto punto. But in Laodicea, Pero en este tiempo de la Odisea, that is manifested 100 times over. todos estos atributos están siendo manifestados 100 veces más. I don't want to get into that. Ahora, yo no quiero entrar en detalle aquí. Verse 7. Versículo 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
And where my mind goes, we have unlimited information at our fingertips. Ahora, en lo que yo me pongo a pensar es que ahora tenemos una cantidad ilimitada de información accesible inmediatamente a nosotros. You can find out almost anything in a few seconds. Usted prácticamente puede encontrar cualquier cosa en unos cuantos segundos. Ever learning. Ve, ellas siempre están aprendiendo. Every kind of an excuse why the will of God is not the will of God. Siempre están dando una excusa de por qué la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. And you can explain it away Y usted puede explicárselas de la mejor manera, time and time again. una y otra vez, And we see it playing itself out. y ya hemos visto cómo esto se ha cumplido. Ever learning and ever able to come to the knowledge of the truth. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. why is Paul naming two people? ¿Por qué Pablo nombró a dos personas aquí? And there's a pattern to that. Ahora hay una secuencia a todo esto. Should you do that, Paul? Pablo, ¿tú debiste de haber hecho esto? As Jannes and Jambres withstood Moses, so do these. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos Also resist the truth. resisten a la verdad. There is a tremendous resistance to the truth of the Word of God, the fresh Word of God Hay una gran resistencia a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, la palabra fresca on ground que está sobre la tierra, that's being revealed. que está siendo revelada. There is a resistance Hay una gran resistencia against that. en contra de esa verdad. Men of corrupt minds Hombres corruptos de entendimiento. En inglés dice de mentes corruptas. reprobate Réprobos concerning the faith. en cuanto a la fe. And what we have to look at, not reprobate concerning social living, Ahora lo que tenemos que entender es que ellos no son réprobos en cuanto a su manera social de vivir. reprobate concerning good social behavior, O no son unos réprobos en su comportamiento social. and being nice. O de que son unas personas agradables. They're reprobate concerning the faith, Ellos son réprobos en cuanto a la fe. the fresh word of God on ground that's leading the body of Christ. La palabra fresca de Dios que está sobre la tierra, que está guiando a su novia Forward. hacia adelante. That's what that is. A eso es a lo que se refiere esa escritura. And it's easy to look in other areas Ahora es muy fácil el ver otras áreas and say, oh yeah, it's going on over there, way on the other side of the world it's going on. y decir, oh sí hermano, esto sucede allá en aquel otro lado del mundo. But when you read the scriptures, they're running side by side, and Pero si leemos las escrituras, recuerde, estos dos individuos siempre corren en paralelo. God has a way of dealing with that. Man has no control on that. Y Dios tiene una manera de lidiar con esto. El hombre no tiene ningún control sobre esto. But they shall proceed no further. Mas no irán más adelante. There's a shelf life on people standing against the will and the plan of God. Hay una fecha de expiración para esas personas que se están parando en contra del plan y de la voluntad de Dios. There is a shelf life to that. Eso tiene una fecha de expiración. They shall proceed no further, for their folly Mas no irán más adelante porque su insensatez shall be made manifest unto all men, será manifiesta a todos los hombres, as theirs also was. como también lo fue la de aquellos. So
we're living in a serious, serious time. Estamos viviendo en un tiempo bastante serio. We know that God perfects in threes. We know 3 phases. Sabemos que Dios perfecciona las cosas en 3. Sabemos que existen 3 fases Will perfect the bride, y ellas van a perfeccionar a la novia. which we call watches. Eso es lo que nosotros le llamamos vigilias. And if perfection of the bride is in 3 phases, Ahora, si la perfección de la novia es llevada a cabo en 3 fases, we also know the negative is in 3 phases. entonces entendemos también que lo negativo se va a cumplir en 3 fases. The tares will be removed in 3 phases. La cizaña va a ser removida en 3 fases. That's all I want to say about that. Eso es lo único que voy a decir en cuanto a eso. Philippians, Filipenses, that's just before Colossians, Philippians. eso está antes de Colosenses. Philippians chapter 3. Filipenses 3. Let's just pick it up in verse 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. That's good admonition for all time. Esa es una buena exhortación para cualquier tiempo. Rejoice in the Lord. Gozaos en el Señor. Write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Beware of dogs. Guardaos de los perros. Beware of evildoers, Guardaos de los malos obreros. evil workers. Beware of the concision. And Guardaos de los mutiladores del cuerpo. that is a warning. Esta es una advertencia. And the body of Christ at that time was not ignorant to what Paul was referring to. El cuerpo de Cristo de aquel tiempo no era ignorante a lo que Pablo estaba diciéndoles. There's no sense Paul saying something No tenía ningún sentido que Pablo les dijese algo if the body of Christ at that time didn't know how to apply si el cuerpo de Cristo de aquel tiempo no sabía cómo aplicarlo and discern what he was saying. o cómo discernir lo que él estaba diciéndoles. For we are the circumcision which worship God in the Spirit. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. And that has to be experienced. Eso necesita uno experimentarlo. That's not something that you can just put on. Eso no simplemente es algo que usted se pueda poner. I'm just going to get up one morning and I'm going to put this on. Yo me voy a levantar una mañana y me voy a poner esto. I'm going to be a Christian. I'm going to serve the Lord. El día de hoy yo voy a ser un cristiano y voy a servir al Señor. For we are the circumcision which worship God in the Spirit. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. And rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. And when you look at the will and the plan of God, how it has played itself out, Ahora, cuando usted mira el plan y la voluntad de Dios, de qué manera ellos se han cumplido, we can put no confidence in any flesh. entonces no hay manera alguna que pongamos nuestra confianza en alguna carne. And when we start naming certain names, Y ahora, cuando empezamos a dar ciertos nombres, whether it be Peter, James, and John, and Paul, ya sea Pedro, Pablo, Juan, all, Santiago, quien sea,
Martin Luther, Martín Lutero, Wesley, Wesley, Brother Branham, Brother el hermano Branham, Jackson. Well, we el hermano Jackson aún. name those names. Nosotros hacemos referencia, nombramos a esos nombres. Nobody's putting any virtue in any flesh. Y no hay nadie aquí, creo yo, que esté poniendo o dando un poder especial a ninguna carne. But you also have to recognize, as we looked at Moses, Pero sí debemos ser capaces de reconocer. Por ejemplo, mire usted a Moisés. no virtue in the rod. Recuerde, no había ningún poder en esa vara. The virtue is in the will of God. El poder se encontraba en la voluntad de Dios. So when you look at the man, you look at the will of God that's incorporated within that, whatever he's speaking, Entonces, cuando usted mira a un hombre, usted no está mirándolo a él. Usted tiene que ver esa voluntad de Dios que está detrás, que está respaldándolo a él. whatever fresh word he's bringing, Y cualquiera que sea la palabra fresca que él esté dando, that defines the will and the plan of God. eso es lo que define cuál es el plan y la voluntad de Dios. There is a will of God for your personal life. Y hay una voluntad de Dios que es especial para su propia vida de usted. The will of God for your personal life is not the will of God for my personal life. La voluntad de Dios que Él tiene para su vida personal no es la misma voluntad que Él tiene para mi vida personal. But there is a will of God that's for us all. Pero sí hay una voluntad de Dios que Él tiene para todos nosotros. There is a collective will of God Hay una voluntad de Dios que aplica a todos. that we all have to be part of. Es colectiva y nosotros todos tenemos que ser parte de ella. And that is the body of Christ Y eso es el cuerpo de Cristo, that's gathering to the fresh word of God for the day. el cual está reunido donde se encuentra la palabra fresca de Dios para su día. That's what the body is. Eso es el cuerpo. And Paul goes on to say that though I might also have confidence in the flesh, Y luego Pablo continúa diciendo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, I more. yo más. Circumcised the 8th day. Circuncidado al 8º día, Where am I? Every country has an immigration policy. cada país tiene tiene una política de inmigración. If you want to join that country, there is an immigration policy that you have to abide by. Si usted quiere ser parte de un país, unirse a ellos, hay ciertas políticas de inmigración, las cuales usted tiene que respetar y unirse a ellas. Israel had an immigration policy. Israel tenía una política de inmigración. The laws of Moses. Allí, esas eran las leyes de Moisés. And the men had to be circumcised. Y los hombres tenían que ser circuncidados. And if you wanted to be part of the nation of Israel, Si usted deseaba ser parte de la nación de Israel, you had to be circumcised. usted tenía que ser circuncidado. And if you want to be part of the body of Christ, you have to be born again. Y si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, usted necesita nacer de nuevo. You have to have the circumcision of Christ. Usted necesita recibir la circuncisión de Jesucristo. You do. Sí, la necesita. That's not something visible. Y eso no es algo que usted pueda ver. That is a revelation of the will of God. Eso es una revelación de la voluntad de Dios. So, Israel, their immigration policy was the men's got to be circumcised, Ahora, esa política de inmigración de Israel, ellos ahí siempre dijeron, los hombres necesitan ser circuncidados. and you have to obey the laws of Moses. Y ustedes necesitan obedecer las leyes de Moisés. The immigration laws that they have today, oh, come, bring your other gods, bring your other
Imagínense si tuviesen esas leyes de inmigración donde dijeran, oh, vengan todos ustedes, traigan a sus dioses, religion, and traigan sus religiones everybody, will have a good time. y todos podemos aceptarnos, vamos a tener un buen tiempo. What kind of an immigration policy is that? How ¿Qué tipo de política de inmigración sería esa? can a country stand when you open it up to ¿Cómo un país podría permanecer de pie si le hable las puertas a cualquiera? Israel's policies worked? Ve, las políticas de Israel funcionan. They did. Sí lo hacen. If Funcionaron ahí atrás. if you want to come to Canada and the United States, I would advise you to be a Christian. Si usted quiere venirse acá a Canadá, si usted viene a los Estados Unidos, yo le daría un consejo. No lo haga. No si usted es un cristiano. I wouldn't want to say that publicly. Ahora, yo no diría eso públicamente. But how many understand? If Pero ¿cuántos entienden? you want to be part of the body of Christ, Si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, speak the word of God for today. entonces hable la palabra de Dios para este día. Don't think you can drag in everything and I want to be part of it. I feel the presence of God. No piense que las cosas van a hacerse como usted quiera, que usted dice, oh, yo voy a ser parte de eso, yo siento la presencia de Dios. And I don't think they should be doing it that way. Pero yo no creo que ellos deberían estar haciendo esto de esta manera. There, circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, of Hebrews, as touching the law of Pharisees. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Concerning zeal, persecuting the church. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Touching the righteousness which is of the law, blameless. Paul had it made. And Parece que Pablo lo había alcanzado todo. that, in his, let's say, his behavior, Ahora, digamos que en su comportamiento, in his keeping the law, en mantener la ley, verse 7, but versículo 7. what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. And yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord in 2023. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo hoy en el año 2023. Because Christianity is full of people that I love Jesus, Porque la cristiandad está llena de personas que dicen, oh, yo amo a Jesús, but don't give me that Jesus name stuff. pero no me vengan con eso del nombre de Jesús. And you have come in contact, and so have I. When you Ahora, tanto usted como yo nos hemos encontrado dealing with a Trinitarian mind, con esas mentes trinitarias. they almost hate what you say. Muchas veces parece como que ellos odian lo que usted les está diciendo. There's something that rises inside of them Hay algo dentro de ellos que se levanta, to defend that Trinity doctrine, que los hace defender esa doctrina trinitaria. so the false only vindicates that there is a true. It proves that there's a true. Lo que es falso siempre está ahí para comprobar que existe una verdad. Excellency of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. And the Dice, ciertamente estimo todas las cosas
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, por basura para ganar a Cristo. The will of God might do that to you. La voluntad de Dios puede tener ese efecto en usted. The will of God, you might pay a big price before you get out of here. La voluntad de Dios, puede que usted pague un gran precio antes de que se vaya de aquí. But the will of God is easy. It's easy to embrace. It's Ahora, la voluntad de Dios es fácil, es algo fácil de abrazar. simple. Es algo muy simple. The question is, La pregunta es, do I want to pay the price that the will of God is requiring? ¿estoy dispuesto a pagar el precio que me es requerido por la voluntad de Dios? Is kind of where my mind is. Allí es donde se encuentra mi mente. For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. The loss of all things is nothing La pérdida de todas las cosas es nada compared to the revelation in your bosom comparada con la revelación que usted ha recibido en su corazón of the will of God. And I've de lo que es la voluntad de Dios. said many times, Ahora, ya les he dicho esto otras veces. the will of God is of no value unless you personally La voluntad de Dios no tiene ningún valor a menos que usted personalmente, can you see yourself in it usted pueda verse dentro de esa voluntad de Dios. and see your position within the body of Christ. Y usted pueda ver su posición dentro del cuerpo de Cristo. It's not much value unless you can do that, Eso no tiene mucho valor a menos que usted sea capaz de ver eso. because you're just part of a group. Porque entonces usted solamente sería parte de un grupo. But if you can personally, from a revelatory standpoint, Pero si de alguna manera, desde un punto de vista de revelación, understand why you're there, usted es capaz de entender por qué usted está ahí, what God is saying, how He's leading, y qué cosas Dios está hablando, qué cosas Él está haciendo para guiar, there's value in that. entonces en todo eso allí hay valor. And be found in Him, not having my own righteousness, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, which is of the law, que es por la ley, but that which is through the faith of Christ, sino la que es por la fe de Cristo, the righteousness which is of God by faith, la justicia que es de Dios por la fe, that I may know Him a fin de conocerle and the power of His resurrection y el poder de su resurrección, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Being made conformable unto His death El ser semejante a Él en su muerte, means when you embrace the Word of God, eso significa que cuando usted abraza la voluntad de Dios, there's a certain depth that goes with that. hay cierta profundidad que va de la mano con esa voluntad. You're dying to your previous understanding of what the will of God is, Usted muere al entendimiento anterior que usted tenía, que usted creía que era la voluntad de Dios. and there's a certain dying as you walk in the will of God. Y ve, siempre hay cierto morir que se lleva a cabo mientras uno camina en la voluntad de Dios. It's not something you can premeditate and say, No hay algo que usted pueda preparar y decir, I'm going to die today, and I'm going to die today, el día de hoy voy a morir, el día de hoy voy a morir, and I'm going to die tomorrow, and I'm going to die. y el día de mañana voy a morir. That is a little part of it. Eso solamente es una pequeña parte.
But the dying is walking in the will of God for your day. It Pero el morir a sí mismo se trata de caminar dentro de la voluntad de Dios que ha sido dada en su will día. do if you will embrace it, dress yourself with it. Y si Dios sabe, él lo ve a usted, si usted decide revestirse de eso, It will do what the will of God desires it. entonces la voluntad de Dios va a hacer lo que Dios ha dicho en su palabra que debería de hacer, lo que Dios quiere que suceda. does. None of us are too much for God to handle. Ninguno de nosotros somos un problema bastante grande que Dios no pueda manejar. If I get careless, Si yo me vuelvo descuidado, if I do mess up, si yo cometo algún error, God meto la pata, knows that. Dios sabe todo eso. He knows how to restore you. Él sabe exactamente cómo restaurarlo a He usted. knows how to work with you. Él sabe de qué manera trabajar con usted. I don't find God hard to work with. Yo no encuentro a Dios como alguien que es difícil de trabajar con Él. Let's just pick it up, verse 13. Ahora vamos a comenzar a leer ahí en el versículo 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. And that is, it is something that even the natural person Eso es algo que aún una persona en lo natural should embrace. debería de poder abrazar. Because once something has done, if you've messed up Porque una vez que algo ya fue hecho, si usted metió la pata badly, de una manera bastante mala, it's not good that you carry that all your life no es bueno que usted continúe cargando eso por el resto de su vida and you're upset all your life. y usted continúe molesto el resto de su vida Something por algo que somewhere you got to let it go. en algún momento usted necesita deshacerse de eso. Lord, be merciful. Let's Usted necesita decir, Señor, ten misericordia, move on. So Paul yo quiero avanzar. says, forgetting those things which are Entonces eso es lo que está diciendo Pablo aquí, olvidándonos de esas cosas. behind, Dejémoslas atrás. and reaching forth unto those things which are before, which is Dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. the revelation of the will of God that God has laid before us Eso es la revelación, la voluntad de Dios que Él ha puesto enfrente de nosotros in 2023. That's what, en este año 2023. De eso es a lo que se refiere aquí. when you take away all of the I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I'd like to think that that's what we're doing. A mí me gustaría, yo pienso que eso es lo que estamos haciendo. I like to think that the fivefold ministry is trying their best Yo quiero pensar que el quíntuple ministerio está haciendo su mejor esfuerzo to do their part para llevar a cabo su parte, to press forward, para avanzar hacia adelante, to receive fresh revelation para continuar recibiendo una revelación fresca and guidance from the Lord. y la guianza de parte de Dios. I just want to quote something Brother Jackson said Solamente quiero decir algo que dijo el hermano Jackson. in the 1990s. Fue en cierto año, en 1990, Brother en los años 90. Jackson said, "This is a living book. El hermano Jackson dijo, este libro es un libro vivo. This is a living book. Este es un libro vivo. A book that talks to you. Un libro que le habla a usted.
If you got an honest heart and you're reading the Bible with the proper respect for God, Si usted tiene un corazón honesto y usted está leyendo la palabra de Dios con el respeto que Él se merece, that book will talk to you. ese libro le va a hablar a usted. It will. It's a living Sí lo va a hacer. book. Es un libro vivo. This is a living book, a book that talks to you. Este es un libro vivo, un libro que le habla a usted. It lays out a beautiful picture Y viene y expone una fotografía hermosa. today, El día de hoy, not Brother Jackson's day. no una fotografía de tiempo del hermano Jackson, Today, it lays out a beautiful picture pero el día de hoy le muestra una fotografía hermosa for all of us to be guided by para que todos nosotros seamos guiados por Él as time runs out for the Gentiles. conforme el tiempo se termina para los gentiles. Just a few words that he said, Ve, fueron solo unas cuantas palabras que Él dijo, but it's quite, it incorporates a lot of stuff. I want pero dentro de eso hay muchas cosas que están incluidas ahí. to read that again. Les voy a leer esto una vez más. This is a living book, Este es un libro vivo, a book that talks to you. un libro que le habla a usted. It lays out a beautiful picture for all of us Viene y nos muestra una fotografía muy hermosa a todos nosotros, to be guided by por la cual vamos a ser guiados as time runs out for the Gentiles. conforme el tiempo se acaba para los gentiles. And the way the will and the plan of God looks today, Y de la manera que el plan y la voluntad de Dios se ven el día de hoy, that statement is more alive today esta declaración del hermano Jackson se ha vuelto aún más viva el día de hoy than it was in his day. que lo que fue cuando él lo dijo en su tiempo. How many understand? ¿Cuántos entienden? You can't keep it. Usted no puede mantenerlo. The will of God always moves forward. La voluntad de Dios siempre avanza hacia adelante. Just for another place, I have different scriptures written down. Ahora tengo diferentes escrituras que escribí aquí. Proverbs 30. Vamos a We read that one time. Proverbios 30. Leímos eso una vez. Proverbs 30. Proverbios 30. Kind of caught my attention when I was reading it. Esto me llamó la atención cuando lo estaba leyendo. I'll just read it. Yo solamente lo voy a leer aquí. Proverbs 30, verse 5. Proverbios 30, versículo 5. Every word of God is pure. Toda palabra de Dios es limpia. And it's not talking about specifically the letter. Y esto no está hablando específicamente de la letra. That part is incorporated. Esa parte ya ha sido integrada ahí. But every word of God is pure. Pero dice, toda palabra de Dios es limpia o pura, dice en In inglés. 2023, Aún en este año 2023. you cannot put the word of God on the back burner Usted no puede poner en la parte trasera la palabra de Dios and say, well, we want something a little different. y decir, oh, bueno, en realidad nosotros queremos algo un poco diferente. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. Toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él esperan. And if we will walk in the will of God, Ahora, si nosotros vamos a caminar en la voluntad de Dios, it will come out all right. todo resultará bien. It will. Sí, así será. If we will walk in the will of God, Si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, it will come out all right. todo saldrá bien. Let's go to Genesis. Ahora vayamos allá a Génesis. There's just some things that
kind of noticed this week. Solamente quiero mencionar algunas cosas que yo noté esta semana. We know in the creation story, Ya sabemos esa historia de la creación, ya la conocemos. God told Moses how to write this. Ahora Dios le dijo a Moisés cómo escribir esto. And lately, there's certain things that are worded perfectly. Y últimamente he visto varias palabras que fueron escritas de la manera perfecta. And Genesis is worded perfectly if you Esa escritura de Génesis yo creo que está escrita perfectamente. understand the plan of God, the mind of God, Cuando usted entiende el plan de Dios, su mente, what God was looking at o qué es lo que Dios quería mostrarnos con cierta escritura, when he had Moses record it that way. entonces por eso fue que Dios le pidió a Moisés que lo escribiera de esa manera. So we know when God created things, Ya sabemos que cuando Dios creó cosas, he first created them in the spirit world Él primero las creó en el mundo espiritual and then created a body y luego les creó un cuerpo that whatever he created que el primero que Él creó would have that body. tuviera ese cuerpo. And I'm going to stick my neck out this morning and say, Ahora yo voy a decir algo quizás un poco controversial aquí, pero voy a decir esto. there's more involved when you look at Genesis Hay cosas más envueltas ahí. Si vemos en Génesis, capítulo 2, verse 19, and let's read Génesis 2:19, y vamos a leerlo. that. Genesis 2, verse 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. And I want to say right here, Y esto es lo que yo les voy a decir aquí. the serpent is not part of this. La serpiente no fue parte de esta creación. The serpent is from a previous creation. La serpiente fue parte de una creación anterior. That's kind of what come to my mind Eso es lo que se me viene a la mente, this week. en lo que estaba pensando esta semana. And out of the ground the Lord God formed every beast Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del of campo the field and every fowl of the air, y toda ave de los and cielos, brought them unto Adam to see what he would call them. y las trajo a Adán para que viese cómo habría de llamar, cómo las habría de And llamar. whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. And what I want to say is stick my neck out. Y voy a volverme un poco vulnerable el día de hoy. Adam was given more authority than what that little scripture records. A Adán se le dio tanta autoridad más de lo que esta pequeña escritura nos describe. It's not just him saying, that's a dog, that's a cat, No es como que él simplemente se paró y dijo, ese es un gato, ese es un perro, that's a squirrel, that's ese es una ardilla, ese es una vaca a horse. y un caballo acá. It goes beyond that No, esta autoridad iba más allá de eso. because don't forget Lucifer, what he did in the prehistoric ages. No se le olvide qué fue lo que hizo Lucifer durante ese tiempo de las edades de la prehistoria. The certain jurisdiction, a certain authority that he had A él se le dio cierta jurisdicción, se le dio cierta autoridad in the reproductive process. en ese proceso de reproducción. So when Adam is given this, Entonces, cuando a Adán se le dio esta autoridad, I can guarantee you Lucifer is mad. yo casi puedo garantizarle que Lucifer estaba súper enojado. He is mad Él estaba bastante enojado. because for obvious reasons. Y es por razones obvias. This is now given to Adam. Porque ahora esta autoridad le está siendo dada a Adán. Lucifer is not the head of
what's going on earth. It's Adam. Ve, ya no más Lucifer estaba a cargo de lo que pasaba en la tierra. Ahora la autoridad la tenía Adán. So, okay. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. for Adam there was not found a help meet for him. The only thing I'm trying to say here, La única cosa que estoy tratando de decir aquí, when God creates that animal in the spirit world es que cuando Dios creó a ese animal en el mundo espiritual, first, Él lo creó ahí you primero. can read on how that's worded. Y usted puede leer eso más adelante, de qué manera está escrito. Before it grew, and all of that stuff. Dice, y las plantas crecieron y todo eso. There are some critters, they're just little things. Hay algunos animales But they are as ugly and y simplemente al verlos usted puede ver que son realmente horribles, feos. aggressive. They Y muchos de ellos son bastante agresivos. if they can, they'll kill you at a drop of a hat. Si ellos pudieran, ellos aún lo matarían a usted en un instante. And you got other big animals Y luego hay otros animales bastante that grandes are docile. que son muy dóciles. You can do anything with them. Usted puede hacer cualquier cosa con ellos. So God created the spirit, Entonces Dios creó el espíritu but Adam designated it to the body. y Adán fue el que le designó el cuerpo a ese animal. That's just what I'm saying. I'm Ve, eso es lo que estoy tratando de decir. sticking my neck out. Yo me estoy haciendo vulnerable al decir esto. But you have to read more into that. Y usted necesita leer más en cuanto a eso. And people that really understand things can explain it better than I can. Y quizás las personas que entienden esto mejor lo pueden explicar de otra manera, aún mejor de lo que yo pudiera hacerlo. But, okay, Pero muy bien. when you read how that's all laid out, Si usted lee cómo todo esto se llevó a cabo, Lucifer, when he's watching this, Lucifer, cuando él estaba viendo todo esto, he is on ground. él estaba ahí sobre la tierra. Lucifer is watching this. Lucifer estaba viendo todo. And when that authority is given to Adam, Y cuando esa autoridad le fue dada a Adán, he's got a plan in his mind él tenía un plan en su mente, because he has already had his test run. porque él ya había pasado por esa prueba que se le puso a él. He has also already have influenced the previous creations, Él ya había influenciado a esas creaciones anteriores and he's got a way that he is going to attack y él tenía una manera, él estaba preparando para the atacar, will and the plan of God. el plan y la voluntad de Dios. So when you get to Genesis 3, it Entonces cuando llegamos al versículo 3 de Génesis, says, it talks about Adam and Eve being naked and they were ahí nos empieza a hablar que Adán y Eva estaban desnudos not ashamed and all of that. y no tenían vergüenza. And the very next verse says, Pero el siguiente versículo, mire lo que dice. now Mas ahora, the serpent. dice la serpiente. So, and I'll say again, the Y les voy a decir esto una vez más. serpent wasn't part of the animal that are brought to Adam Esa serpiente no fue parte de ese grupo de animales que fue llevado delante de Adán to be named. para que le dieran un nombre. He is he is a holdover Él es un residuo, fue algo que quedó from a previous creation. de una creación anterior. This is how I'm saying it this Así es como se los voy a decir esta mañana. morning. So, when you look at what Lucifer accomplished through the serpent, Y si vemos qué fue lo que logró hacer Satanás a través de la serpiente, that
This is so obvious. Ahora, esto es tan obvio. The Canaanite, there's no place in the scriptures where it says No hay ninguna parte de la Biblia, perdón, donde diga that Cain was a son of Adam. que Caín fue un hijo de Adán. He is not included in the genealogy at all. Él no fue incluido en la genealogía para nada. So he is what Genesis 3:15 says. Él es lo que nos dice ahí Génesis He 3:15, is the seed of the serpent, que él era la simiente de la serpiente, who I don't want to get into that. la cual, y bueno, yo no quiero entrar en detalle en cuanto a esto. Where my mind is, when you read the Genesis account, Donde mi mente se enfoca es cuando leímos esa historia de Génesis. it says, everything shall bring forth after its kind. Dice, y cada cosa dará de su fruto, de su propio fruto. When a male cow and a female cow breed, Cuando un toro y una vaca se juntan, you get a cow, usted tiene una vaca, another cattle, ¿ve? Recibe otro miembro del ganado. and horses, Y lo mismo con los caballos, squirrels, y con las ardillas, and dogs, and y los perros, y los gatos. cats. Everything brings forth after its kind. That Cada uno de ellos da el fruto, el propio fruto que ellos fueron diseñados para dar. is the law Esa es una ley that God has set up. que Dios estableció. So, let's go to Peter, Vayamos ahora a Pedro, the epistle of Peter, la epístola de Pedro, 1 Peter, primera de Pedro. Peter. Primera de Pedro. When you look in the religious world, Si usted mira al mundo religioso, Baptists bring forth Baptists. los bautistas dan a luz bautistas. You can't get any other thing out of the Baptist teaching. Usted no puede sacar alguna otra enseñanza de lo que ellos enseñan. The Pentecostals, the Trinitarian, Los pentecostales, los trinitarios, they bring forth Pentecostal Trinitarians. ellos salen con pentecostales y con trinitarios. Eso es lo que ellos producen. That's what they do. Es lo que hacen. The oneness Los de la unidad bring forth oneness. producen otros miembros de la unidad. Lutheran, Los luteranos. everything brings forth after its kind. Cada uno da el propio fruto o el tipo de semilla que hay en ellos. If that is the seed that you're born of. Si esa fue la semilla de la cual usted nació. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que digo? And I am so amazed. Y yo estoy tan sorprendido. The people that got hung up on the seventh church age messenger, Brother Branham, Que hay personas que se quedaron atoradas, se quedaron, simplemente aceptaron a ese mensajero de la séptima edad de la iglesia, el hermano Branham. and think that there's nothing beyond him. Y ellos piensan que ya no hay nada más allá de lo que él trajo. If he didn't say it, I don't believe it. Si él no lo dijo, yo no lo creo. When you talk to them people, Cuando usted habla con esas personas, there is such a blindness, such a hay una ceguera tan grande ahí. if you were to mention Raymond Jackson, Si usted les mencionara al hermano Raymond Jackson, there is a hatred ellos se levantan con un odio. that rises up in them Hay un odio que se levanta en ellos because of the influence around. por causa de la influencia que ellos están recibiendo a su alrededor. Most people are kind of innocent
Ahora, muchas personas en esos lugares, la mayoría son inocentes. because of the influence around them, Ellos simplemente actúan así por la influencia que hay alrededor de ellos. there's a hatred. Pero hay un odio ahí. The Branham movement El movimiento Branham brings forth Branhamites. produce branhamitas. And on it goes. Y así continúa. You bring forth after your kind. Usted da el fruto que hay en usted. But the scriptures are written to the bride of Jesus Christ. It's Las escrituras fueron grabadas para la novia de Jesucristo. not written to unbelievers. No fueron dadas para los incrédulos, It's not written to foolish virgins. tampoco fueron dadas para las vírgenes fatuas, It's not written to white robe. ni para los de vestiduras blancas. It's written to the bride of Jesus. God is Ellas fueron escritas específicamente para la novia de Jesucristo. only talking to one element of people. Ve, Dios en su palabra solamente le está hablando a un grupo, un elemento de personas, In the scriptures. allí en las escrituras. And that allows God to be merciful Y sí, eso le permite a Dios ser misericordioso wherever he wants to be merciful. donde quiera que Él quiere ser misericordioso. Looking at the positive and the negative. Ahora, viendo una vez más lo positivo y lo negativo, Revelation chapter 12 talks about a woman, Apocalipsis capítulo 12 nos habla de una mujer 144,000, de 144,000 clothed, I forget how it said, que están vestidos discúlpeme, se me olvidó exactamente lo que dice ahí. having their father's name in the forehead or something like that. Parece que dice como que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes o algo así. A very positive picture of Es una fotografía bastante positiva the 144,000. acerca de esos 144,000. The next chapter says, Pero el siguiente capítulo dice, I saw a woman rise up out of the sea, y vi a una mujer que se levantó del mar having 7 heads, 10 horns. y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. And that negative part. Ve, ahí está la parte negativa. And that what I noticed so much this week. Y yo me enfoqué, estaba viendo eso tanto esta semana. The positive goes out, and then right alongside of it is the negative Que cuando sale lo positivo, inmediatamente ahí se levanta lo negativo. part of it. Es una contraparte. And where my thought is, you can't put one in the body of Christ Y en lo que estaba pensando es que usted no puede poner a uno de ellos dentro del cuerpo de Cristo and somewhere where some mysterious old place, y en algún otro lugar en el mundo, en un lugar misterioso, somewhere else. They're side ponerlos a los negativos allá en otro lado lejos. by side. No, ellos siempre están al lado el uno del otro, en paralelo. 1 Peter Primera de Pedro, chapter 1. capítulo 1. When you start reading the scriptures, there's no place to stop. Muchas veces cuando empieza a leer las escrituras, usted no quiere parar. Let's just pick it up in verse 3. First Vamos a comenzar en el versículo 3. Peter, verse 3. Now, Primera de Pedro 1:3. Paul was very educated. Ahora, Pablo fue un hombre muy educado. In his day, probably, maybe some pretty near the highest education you have. En su día, yo me imagino que esa era la educación más alta que alguien podría tener. Peter was just the opposite. Y Pedro era totalmente opuesto. Peter was a fisherman, Pedro era un pescador, kind of a rough kind un hombre bastante brusco, of a guy, but his writings don't contradict Paul's. pero las escrituras, sus escritos no contradicen a Pablo. And what I say today, why would anybody want to contradict the Word of God? Y yo se los he dicho, ¿por qué alguien el día de hoy querría contradecir la voluntad de Dios y su palabra? The will of God for our day. Why ¿Por qué querrían hacer eso con la voluntad de Dios en este día? would anybody want to do that? ¿Por qué alguien desearía hacer eso?
And there is an answer to that, of course. Y claro, hay una respuesta para eso. There's the positive and there is a negative. Siempre que está algo positivo, ahí también se encuentra lo negativo. Blessed be the God, verse 3. Blessed Versículo 3. be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. That thrills me every time I read it. Cada vez que leo esto, me sorprende. There's God, the invisible creator, Ahí está Dios, ese creador invisible, who is the Holy Spirit. el cual es el Espíritu Santo, God is holy. porque Dios es santo. And he has a son, and his name is Jesus. Y Él tiene un hijo, su nombre es Jesucristo, Which according to his abundant mercy hath begotten us again que según su grande misericordia nos hizo renacer unto a lively hope para una esperanza viva, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. And por la resurrección de Jesucristo de los muertos. that is thrilling words that Paul Esas son palabras is sorprendentes, saying. lo que Pablo estaba hablando, lo que Pedro, perdón, estaba hablando. And he's writing to you and I, Y Él está escribiendo esto para usted y para mí, to an inheritance incorruptible. para una herencia incorruptible. Our inheritance has nothing to do with the natural corruptible things. It's Nuestra herencia no tiene nada que ver con estas cosas que se corrompen. incorruptible. Nuestra herencia es incorruptible. Spiritual, it's spiritual in nature. Tiene una naturaleza espiritual, o es de una naturaleza espiritual. Undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. by the power of God. How? ¿Por el poder de Dios cómo? Through faith unto salvation, Mediante la fe, para alcanzar la salvación, ready to be revealed in the last time. que está preparada para ser, dice en inglés, revelada en el último tiempo. That's amazing. Esto es algo sorprendente. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, need be, ye are in heaviness through manifold temptations. si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas tentaciones. And I love the scripture. It just doesn't paint the rosy picture A mí me encantan mucho, me gustan mucho las escrituras. Ellas no solamente pintan un cuadro lleno de flores of floating on a cloud. o alguien flotando sobre las nubes. It tells you the negative part. También le dice a usted cuál es la parte negativa. That the trial of your faith, our faith is being tested today. Para que sometida a prueba vuestra fe. Ve, su fe está siendo probada el día de hoy. Our faith is being tested today. Nuestra fe está siendo probada el día de hoy. The trial of your faith being much more precious than gold, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, that perishes, though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, o cuando aparezca Jesucristo, dice en inglés. Let's move along to Vamos a movernos hacia el versículo verse 17. 17. 1 Peter 1, verse 17. Primera de Pedro 1, 17. And if ye call on the Father, Y si llamáis o invocáis por Padre, who without respect of persons, I love that. a aquel que sin acepción de personas, ve, yo amo esto. If you call on the Father, Si usted llama al Padre o lo invoca, who without respect of persons judges according to every man's work.
a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pass the time of your sojourning here in fear, forasmuch conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from their fathers, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, from your fathers, but with the precious blood sino con la sangre preciosa de Cristo, of Christ, as of a lamb without blemish como de un cordero sin mancha and without spot, y sin contaminación, who verily was foreordained before the foundation of the world, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, but was manifest in these last times pero manifestado en los postreros tiempos for you, por amor de vosotros, who by him, by Jesus Christ, y mediante el cual, eso se refiere a Jesucristo, do believe in God. creéis en Dios. The scripture says that Jesus was God manifested in the flesh. La Biblia nos dice que Jesucristo fue Dios manifestado en la carne. And the Trinitarian like to think, well, was God, he was a second person. Y los trinitarios piensan y dicen, bueno, Jesucristo era Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, He was manifest in the flesh. y Él fue manifestado en la carne. But God was manifest in him the same way he's manifest in you. Pero Él se manifestó en Jesús de la misma que manera que Él se manifiesta en usted y en mí. And I. Jesus received the word of God for his day, Jesús recibió la palabra de Dios para su día, his personal life, and he was dedicated to that. And en su vida personal, y Él se dedicó a eso. that's how God was manifested in him. Y así fue como Dios se manifestó en Él. And the ultimate test and the ultimate obedience was going to the cross of Ahora, la prueba final, la prueba más grande de obediencia fue ir a esa cruz. brutal Fue algo tan brutal. crucifixion. Esa crucifixión fue horrible. Who by him, verse 21, who by Versículo 21. him do believe in God, that raised him from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. That's that's for our day. That's Eso es algo para nuestro día. through the Spirit, obeying the truth through the Spirit, not Dice mediante el Espíritu. Teniendo obediencia a la verdad mediante el Espíritu. in an intellectual, mental. No de una manera intelectual, mental, It must be right. So and so said it. o que alguien se pare y diga, bueno, yo creo que tal persona y tal persona están correctas porque esta otra persona lo dijo. And I'll believe it too. Y si ellos lo dicen, entonces yo también lo creo. Purified your souls in obeying the truth through the Spirit, Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, unto unfeigned love of the brethren. para el amor fraternal no fingido. And that is a result of obeying the will of God. Y ese es un resultado de obedecer la palabra de Dios. Within that fellowship, there is unfeigned love for Dentro de ese amor, de esa fraternidad que hay entre los hermanos, debe de haber ese amor fraternal. the brethren. There is. Sí, ahí se encuentra ese amor. And
See that ye love one another with a pure heart fervently. That's Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. good advice. Este es un buen consejo. That's good. Now here's what I wanted to get at. Y aquí está la parte a la que quería llegar. Being born again, Siendo renacidos, not of corruptible seed, no de simiente corruptible, but of incorruptible sino de incorruptible, by the word of God. por la palabra de Dios. We have to be born again by the word of God in our season. Necesitamos nacer de nuevo por la palabra de Dios para esta temporada. It's really how you have to look at that. Así es de la manera en que usted debe de mirar esa escritura. In saying that, Ahora, al decir eso, we know about the Reformation. ya sabemos lo que pasó en la reforma, en la reformación que hubo. I was born again and filled with the Spirit before I ever heard anything about Brother Branham. Yo había nacido de nuevo y había recibido el Espíritu Santo de Dios aún antes de que yo supiese algo acerca del hermano Branham. How many understand? I didn't need ¿Cuántos entienden? to be born again. Y entonces yo no necesito nacer de nuevo otra vez después de haber nacido de nuevo. But the fact that I was born again allowed me to receive the seed. Pero el hecho de que yo había nacido de nuevo me permitió recibir esa semilla. There is a male part, the seed, Hay una parte masculina en la semilla and the female part, that's you and I. y una parte femenina, y eso somos usted y yo. And everything has to bring forth after its kind. Y todo tiene que dar del fruto de acorde al tipo de cosa o tipo de semilla que es. If you can't bring forth the revelation of this hour, Si usted no es capaz de aceptar esta revelación de esta hora, you're not born of it. entonces usted no ha nacido de esta revelación. Because everything brings forth Porque la Biblia dice que todo da fruto conforme a su semilla, after its kind. al tipo de semilla que hay en cada uno. I wanted to go on a couple of, Yo quería ir en cierta dirección. when Abel offered an animal sacrifice, blood, Cuando Abel ofreció ese sacrificio de ese animal, ofreció esa sangre, that was a revelation that was on ground in that time. esa fue una revelación que se encontraba en la tierra en aquel tiempo. He got that from Adam. Y él recibió eso de Adán. Cain, Ahora Caín, he brought of the fruit of the ground. él trajo el fruto del campo. We know all of that. Ya sabemos esa historia. The point I want to make right here, El punto que quiero hacer aquí, did Abel go to Cain's services? ¿acaso Abel fue y se congregó en los servicios que tenía Caín? And Cain went to Abel's services? ¿Y Caín iba a los servicios de Abel? If I may put that in a setting, Si yo pudiera poner eso en cierto término, they didn't. ellos no lo hacían. And when God comes on scene, Pero cuando Dios vino a la escena, God doesn't say, Abel, now you should treat Cain a little better. Dios no le dijo a Abel, bueno, Abel, creo que debes de tratar un poco mejor a tu hermano Caín. God says to Cain, if you go to Abel's church Pero Dios sí le dijo a Caín, le dijo, si tú vas a la iglesia de Abel and follow Abel's revelation, y si tú sigues la revelación que él tiene, you'll be accepted. tú también serás aceptado. I'm saying that very flat and very blunt. Estoy diciendo esto así abiertamente, sin mucho rodeo. But they don't cross over. Ve, pero ni el uno ni el otro cruzaba hacia un lado o el otro, ninguno de ellos.
There's a reason for that. Y hay un motivo por el cual eso pasa. It's a spiritual, invisible reason. Es un motivo espiritual, una razón espiritual invisible. And when you look at, I think it's 1 Kings chapter 1, Y si ve usted allí, creo que está en Primera de Reyes, capítulo 1, when Adonijah, cuando Ananías, the throne was to go to Solomon. el trono le iba a ser dado a Salomón. But Adonijah got in his mind that the throne belongs to me. Pero Ananías se dispuso en su mente y dijo, el trono me pertenece a mí. And when you read it, it said that Adonijah invited a whole bunch of guys, Y luego dice que Ananías invitó a un montón de sus amigos. Ahora, no sé si estoy diciendo el nombre correcto ahí. but he never invited Nathan the prophet, Dice, pero él nunca, cuando él hizo esa invitación, él no invitó al profeta a Natanael. Solomon, Tampoco invitó a Salomón. or I think it was Benaiah that Y creo que tampoco invitó a Benías o Benía. was a priest. Él era un sacerdote. How many? They don't. Ve, aquí estoy tratando de decirles, ellos no cruzan de un servicio a otro, no van a otro lado. The will of God is the word of God manifested for your day. La voluntad de Dios es la palabra de Dios que ha sido manifestada para su día. If you can't embrace that, Si usted no es capaz de abrazarla, the scripture says we bring forth after our kind. la escritura nos dice una vez más que cada quien da del fruto que hay en él. And I don't find that difficult. Ahora, para mí esto no es difícil. I've said that so many times, that this is for the simplest believer Yo he dicho esto muchas veces antes. Esto es algo para el más simple de los creyentes, in the body of Christ. que esté dentro del cuerpo de Cristo. It's not for the, someone that has all kinds of background and religious stuff. Esto no es para alguien que tiene todo tipo de escuela o un fundamento religioso. It's for the trucker, Esto es para esos traileros, the garbage man, the para esos hombres que recogen la basura, janitor. para esos que hacen la limpieza, para los que entregan el correo. And when you see the will of God, it's so simple. Cuando usted puede ver la voluntad de Dios, ella es algo tan simple. And it adds up. It's in Y luego continúa agregando más cosas. times and seasons. La Biblia habla acerca de tiempos y sazones. It's in cycles. ¿Ve? Eso sucede en ciclos. It's in all of that. Esto se cumple, todo eso ahí sucede. That all unfolds. It's easy to embrace. Cuando esto empieza a cumplirse, esto es algo tan fácil de aceptar, de abrazar. And like I say of a 10-year-old, he has proven that 2 and 2 is 4. Y como les he dicho, yo he hablado con un niño de 10 años y ya hemos comprobado muchas veces que 2 más 2 es siempre 4. He's worked with it. You cannot. He bears fruit of it. ¿Ve? Ese niño, él sabe que esa fórmula funciona y cuando la aplica, eso da su fruto. I believe in the will of God. Yo creo en la voluntad de Dios. Whatever form that takes, Cualesquiera que sea la forma que ella tome. however that defines the will of God, I believe in the will of God. Lo que sea que la voluntad de Dios defina, yo creo en eso. To me, it is simple. Para mí es algo simple. To me, there is no excuse Para mí no existe excusa alguna for not knowing the will of God, para no saber cuál es la voluntad de Dios, because we are born of it. porque hemos nacido de ella, We bear fruit of it. estamos dando fruto de ella. Moses
led the children of Israel out of Egypt. Moisés guió a los hijos de Israel fuera de Egipto. Brother Branham led Christians out of religious bondage. El hermano Branham guió a esos cristianos fuera de esas ataduras religiosas, Out of denomination. fuera de la denominación. When I heard that man, Cuando yo escuché a ese hombre, it just opened up massive amount of stuff él abrió tantas cosas, aclaró tantas cosas, una cantidad impresionante, that I had no problem leaving the denomination que yo no tuve ningún problema en dejar la denominación, because of a revelation that was pulling me, not por causa de esa revelación que me estaba jalando. just because, well, they're all doing it, I'll do it too. Y yo no lo hice porque otras personas lo estaban haciendo y algunas personas dicen, bueno, si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. It has to be a personal thing. Heavenly No, eso tiene que ser algo personal. Father, Padre Celestial, dismiss your children now with your blessing. te pido que lleves a tus hijos con tu bendición. Be with each one. Sé con cada uno de ellos. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.